¿Cómo te gustaría describirte? ¿Cómo te describirías tú en una fiesta? ¿Cómo te gusta describirte cuando te conoces a una persona nueva y te tienes que presentar? Durante la fiesta depende del contexto de las personas, quiénes estén, qué tipo de fiesta y también qué hora del día o qué hora de la noche sea. Pero generalmente no hablo. O sea, si no conozco a las personas y si no hay gente que conozca, voy con las que llego a conocer poco, y si no, pues ahí estoy esperando a ver si sale alguna plática en la que pueda opinar, que sea como de parte de la comunicación del grupo. Pero en realidad no trato de... O sea, no llego mucho a llamar la atención o como luego hacerme presente o tratar de conversar, si tardo. Puedo durar mucho tiempo sin estar conversando con nadie, nomás estar observando. ¿Por qué crees? ¿A qué crees que se deba eso? Pues siempre he sido muy tímido. Bueno, desde cuando estaba más chavo era mucho más tímido de lo que soy ahora. Ahora ya, tal vez por la edad, aprendes a desenvolverte un poco mejor y también a observar como las dinámicas de las fiestas, pero trato de no irrumpir así tan... ¿Eres introvertido? Pues no, porque si hay gente realmente introvertida, simplemente soy como más tímido, más cauto. Siempre he sido muy cauto. ¿Te acuerdas? La vida, en la escuela. En la escuela, ajá. Mi mamá platica que yo cuando estaba pequeño, que íbamos a las fiestas de primaria, ¿no? De niños chiquitos, siempre, toda la fiesta me la pasaba pegado a mi mamá. Y ya cuando ya se iba a acabar la fiesta, ya era cuando yo apenas estaba empezando a jugar con los niños, pero pues casi no jugaba porque se acababa la fiesta. ¿Y ahí ya tenías... ¿Ya tenías tu hermana? ¿Ya estaba tu hermana? No. Estamos hablando de cuando yo tenía 10 años o menos. Es que o sea, era un niño muy apegado a mi mamá y era justo un poco como lo que estás diciendo. O sea, procuraba o trato de pronto de no me abro pues con las personas hasta que no empiezo a sentir un poco de confianza pues. Eso no sé si también sea parte de ser hijo único, ¿no? Sé que tienes una hermana. ¿Tú eres hijo único? Yo soy hijo único, pero supongo que en esa época eras hijo único. Sí. Y aunque son las cosas que vas aprendiendo conforme avanzas en la vida, de sí, ser hijo único te da ciertos skills sociales diferentes a los que conviven más con un hermano o con varios. Supongo, ¿no? La verdad es que no he tenido un estudio sobre ello, pero sí siento que eres más introvertido porque estás más contigo mismo. También en tu casa eres el único niño, tus papás están como en otro, pues sí, son adultos, ¿no? Entonces también es esas partes que vas dándote cuenta conforme creces y vas viendo otras personas que son hijos únicos o que tienen hermanos. Obviamente no es una comunalidad, o sea, no es así en general, pero sí puede ser algo que tiene que ver con eso. Yo soy hijo único. ¿Cómo te gusta que te digan, Charlie o Carlos? Pues la verdad no tengo una preferencia. O sea, también a lo largo de mi vida he tenido muchos apodos. Entonces ya me acostumbro a... Charlie ha sido como el más longevo de cierta manera. Pero hay personas que me dicen Carlos. Aunque también siento raro cuando me dicen Carlos porque pues no es tan común. Aunque cuando hay, por ejemplo en la agencia hay un chorro de Carlos y hay varios Charlies. Entonces en juntas donde estamos 3 presentes o mínimo 2, si es de ¿a quién le están hablando? Ya tienen que decir el apellido. O te sacan otro apodo, ¿no? Ahí me dicen a veces Chihuahua o Charlie de Chihuahua porque pues soy de Chihuahua. Entonces ya es como una manera de identificar que al Charlie al que se están refiriendo soy yo. ¿Crees que el nombre de una persona predispone cómo es esa persona? ¿Influye en la personalidad? Siento que sí. Porque conozco amigos, o bueno, tengo amigos o conozco personas que no les gusta su nombre. Entonces optan por un apodo. Ok. Y el apodo lo traen hacia el frente siempre. Y si le dices por su nombre, se enojan así. No, yo me llamo así. Dime, o sea, mejor llámame de esta manera y no me digas por mi nombre. Entonces también siento que eso, no sé si crea como una personalidad aparte o como de alejarse del común del nombre. Tal vez no les gusta. O hay personas que su nombre sí lo adoptan como muy de parte de ellos y lo explotan a la hora de... O sea, se nota en los nicknames, se nota hasta en cómo... si hacen arte está muy presente ese nombre. Siento que a veces, o sea, sí podría ayudar a ello. Charlie, bienvenido. Muchas gracias, Nacho, por invitarme otra vez a esto. ¿Cómo me gustaría para quienes no te conocen, para quienes no han tenido la oportunidad de saber un poco de a qué te dedicas, a qué haces,
Me gustaría que nos explicaras a qué te dedicas, pero que nos lo explicaras como si se lo estuvieras explicando a un niño de 5 años. ¿Cómo le explicarías a un niño de 5 años a qué te dedicas? Me dedico a entender cosas para que las demás personas lo entiendan también. ¿Crees que un niño de 5 años entendería eso? No sé cómo decirle a un niño de 5 años es... Me dedico a explorar. No sé, es que sí está complicado. Pero... Me dedico a explorar. Mira, y qué irónico, porque tendría que saber decírselo a un niño de 5 años, ¿no? Claro. Justo me dedico a explorar muchos temas. Me dedico a la publicidad, entonces tiene que ver con marcas, con targets, con audiencias, categorías. Me dedico a estudiar todo lo que está alrededor de ello para sintetizarlo e interpretarlo y que otros equipos de trabajo, ya sea cliente, o sea, los creativos o los equipos digitales, etcétera, entiendan todo eso de una manera mucho más simple y que no necesiten tener todo este research que yo hago para entenderlo, sino que sea lo más importante e inspirarlos. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con la publicidad? ¿Recuerdas tu primer acercamiento cuando incluso todavía no decidías estudiar mercadotecnia? O sea, ¿cómo fue ese proceso de encontrar la publicidad y saber que querías estudiar eso, dedicarte a eso? Recuerdo mucho el programa de Insomnia, que era un programa de comerciales que salía en TV Azteca. Obviamente en ese momento no me quería dedicar a la publicidad, pero me llamaba mucho la atención ver los comerciales, aunque era muy irónico ver un programa de televisión sobre comerciales y cuando estaban los comerciales le cambiabas. Está muy irónico. Pero cuando ya me di cuenta que me quería dedicar a esto fue en la universidad, a través de congresos de mercadotecnia de la universidad, donde venían creativos o personajes o personas involucradas dentro de la industria, ya sea del lado de cliente o del lado de agencia, y platicaban sus experiencias, mostraban todo el proceso que había atrás de la conceptualización. Si bien tú ves el resultado de 20 segundos del spot, pero todo lo que había detrás del insight, del estudio, etcétera, y me llamó mucho la atención. Y como siempre he sido una persona muy curiosa de aprender sobre cosas, de entender cosas, no necesariamente tengo que estar yo involucrado en esos mundos, pero me gusta ponerme como en el lugar. Y después lo fui aprendiendo de una manera mucho más, pues ya, profesional en términos de a lo que me dedico. Y me fui como, pues ya llevando una pasión personal a un lado profesional, ¿no? Al final de cuentas me pagan por lo que me gusta hacer. Pero entonces, o sea, ¿esto lo descubriste ya una vez que estabas estudiando mercadotecnia? Sí, porque... ¿Por qué estudiaste mercadotecnia o qué te llevó a estudiar mercadotecnia? En la preparatoria tuvimos clases como diferentes tipos de temas. No sé si son propedéuticos, no me acuerdo exactamente el nombre, pero era como una corriente de los que iban a medicina, tomaban ciertos cursos, no sé, más del lado de los laboratorios. Quienes querían un lado más ingenieril, parte de física, etcétera. Y yo me fui con la parte de humanidades, y había un corte de administración que tenía una pequeña patita de mercadotecnia. Y justo tuvimos un proyecto proyecto emprendedor al final del semestre, de sexto semestre. Y cuando estaba viendo qué estudiar, me llamó mucho la atención como la mercadotecnia, como que esta parte de las 4 Ps y el entendimiento de hacer las encuestas, analizar, encontrar como insights, que en ese momento no sabía que eran insights, pero como esta parte del research y curiosear me llamó mucho la atención. Ya después no me gustó tanto hacer encuestas, pero de cierta manera esta parte de indagar me llamó mucho la atención. Pero tampoco estaba 100% seguro. Al final también en tu tronco común tienes la posibilidad de cambiarte de carreras si no es lo que tú decidiste de inicio, ¿no? Entonces me dije, ¿puedo entrar a la escuela o puedo estar los primeros 4 semestres viendo si me convence mercadotecnia? Y si no, hay otras, comercio internacional, tales finanzas, etcétera, ¿no? Hay diferentes otras ramas que me podrían llamar la atención. Entonces tengo tiempo de seguir pensando, pero ya estando dentro de una formación y donde me pueda guiar, ¿no? Pero desde primer semestre estuve involucrado con sociedad de alumnos que a la vez estaban como impulsando mucho esta parte de los congresos que tenían parte de publicidad. Y casi que desde que entré a la universidad y que descubrí que había el mundo publicitario, me llamó mucho más la atención. Pero yo entendí el mundo publicitario de una manera mucho más creativa, ¿no? El creativo copywriter o el director de arte. Y tenía mis dudas porque no sabía si encajaba en ese punto, porque no me creía o no me sentía tan creativo como para poder tener ese tipo de ideas.
ya casi mis últimos semestres descubrí la parte de planeación estratégica o la parte de planning, donde ya vi que mi corte mercadológico podría tener como un lado mucho más creativo en términos de interpretar cosas y encontrar insights e inspirar a otros, ¿no? Entonces, pues casualmente encajó, ¿no? Mi educación mercadológica, análisis, negocio, los 4P, etcétera, pero que también podían aplicarse a la comunicación o a la creatividad. Hace algunos meses se me acercó una persona conmigo, un chavo, para platicarme que estaba considerando dejar la escuela, dejar la universidad. Palabras más, palabras menos, me decía que él ya dominaba, estaba estudiando diseño gráfico. Entonces él me decía, yo ya domino el diseño gráfico, soy muy bueno, soy mucho mejor que todos mis compañeros, siento que estoy perdiendo el tiempo, quiero mejor ya dejar la escuela, ponerme a trabajar para monetizar. Palabras más, palabras menos, pues digo, más allá de que yo no realmente tenía una influencia sobre la persona para que tomara o no la decisión, yo le comenté lo que yo siempre he pensado de la universidad, ¿no? Que la universidad, más allá de darte el conocimiento, más allá de darte la teoría, yo creo que te da dos cosas. Te da una estructura mental para que tengas una mejor toma de decisiones y te da relaciones públicas o te da capital relacional que eventualmente puedes explotar profesionalmente, ¿no? Y ya el conocimiento, pues de alguna otra manera viene después o viene en la práctica. Tú comentas que justo desde que entraste a la escuela te involucraste mucho en sociedades de alumnos, te involucraste mucho en la organización de todos estos congresos y pues hasta la fecha entiendo que muchas de estas personas que conociste en sociedades de alumnos son personas con las que compartes en la Ciudad de México, que es donde ahora radicas. De alguna otra manera ahí también empezamos a compartir tú y yo. Entiendo que volverías a hacerlo, ¿no? Si volvieras a estudiar la carrera, volverías a involucrarte en todo eso, ¿no? ¿O habrías hecho algo diferente? La verdad es que me ayudó mucho para desenvolverme mejor con personas. Esta parte también de ser un tanto tímido, de tal vez ayudó a que pudiera conocer personas y pudiera involucrarme con personas, pero tampoco de una manera tan social. O sea, si bien grupos estudiantiles o social, alumnos sí es una sociedad, es social de cierta manera, pero también te ayuda a involucrarte con otras personas que tal vez en tu día a día no podrías hacerlo. Y también la escuela también te ha dado cierta disciplina, ¿no? O sea, tienes que cumplir con tareas, tienes que cumplir con ciertos protocolos que si bien ahí lo ves como me están encasillando y me siento aprisionado en este mundo, ¿verdad? Pero después te vas dando cuenta que en el trabajo también tienes que cumplir con ciertos protocolos, saberte dirigir hacia las personas, hacia tus clientes, hacia tus pares, etcétera, ¿no? Pero en ese momento que estás en la universidad dices como, pues esto ya lo sé y ¿para qué lo estoy estudiando si es algo que lo puedo buscar en internet, ¿no? Hay muchos mercadólogos que ni siquiera estudiaron mercadotecnia, pero también te da otras habilidades como lo que dices, las relaciones, entendimiento, también la experiencia que pueden llegar a tener algunos profesores que te pueden leer el libro y está bien, pero también lo puedes leer tú, pero hay otros que te dan una experiencia que tuvieron propia de su trabajo, de su carrera profesional, que ya es donde aprendes otro tipo de cositas que un libro no te lo va a enseñar. Y justo también las amistades, ¿no? Muchos de mis amigos, o no muchos de mis amigos, pero tengo bastantes amigos cercanos que son muy cercanos en mi vida, tanto como de salir, pero también personalmente. Los conocí a través de estas actividades que te van involucrando más allá de la fiesta, más allá del desmadre o de las tareas básicas de la escuela. También con otro tipo de afinidades, porque también es de cierta manera amor al arte. No te pagan por eso en sociedad de alumnos, claro. No tienes ningún beneficio económico, ni tienes mejores calificaciones, pero también te vas teniendo como de cierta manera un hobby que otros más comparten y que ya eso te lleva a tener una afinidad diferente. Te graduaste de la escuela y siempre tuviste el sueño chilango. ¿Cómo fueron esas primeras semanas, esos primeros meses después de haberte graduado? ¿Sabías ya lo que querías, por lo que me platicas? Sí. Pero ¿y luego qué hiciste? ¿Empezaste a buscar trabajo? ¿Empezaste a...? Me fui a la aventura. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Tenía la idea de irme a Ciudad de México porque lo veía a través de los congresos y yo me gustaría trabajar en esa agencia, me gustaría trabajar para esas marcas, me gustaría hacer lo que están haciendo ellos. Pero no lo tienes tan claro, ¿no? Tuve la fortuna de tener prácticas en una de las mejores agencias de publicidad de México y que lleva mucho tiempo siendo top.
pasé un verano con otros 2 compañeros de la universidad y los 3 estuvimos 2 meses en el que fue literal trabajar como trainees, o sea, pero fue muy diferente porque si bien a los trainees lo ponen a trabajar luego y a tener ciertas actividades, a nosotros nos dieron clasecitas. Entonces, más allá de ponte a hacer esto y empezar como trainee en un trabajo, nos dieron clasecitas, nos daban exposiciones, nos ponían proyectos. Entonces fue cuando ya me di cuenta de que la planeación estratégica era lo mío, me gustaba, me apasionaba en ese momento, me sigue apasionando y me convenció. Fue 2009 más o menos, o un año antes de graduarme, y a partir de ahí me dediqué a pensar la manera en la que me pudiera ir a Ciudad de México. Sí empecé a tocar puertas, etcétera, pero sí, en cuanto me graduara, terminara un proyecto que también tenía en paralelo en lo que me graduaba, terminaba ese proyecto, tal vez agarrar un poquito de vuelito. Y también lo que me sirvió mucho es, no me fui solo de cierta manera, me fui con otros amigos, otros 5 amigos de justo la universidad. Llegamos todos a vivir juntos, pero fue una manera en la que no llegas tan a la aventura, tan así de no conozco a nadie, estoy solo aquí. Y también teniendo amigos allá que ya llevaban un par de años y que te van dando ciertos consejos. Entonces, aprovechar ese momentum, ¿no? Es como aprovechas el momentum y te lanzas a ello. Si bien, como te digo, ni siquiera tenía entrevista, ni siquiera tenía como tanto, algo tan seguro, pero pues era estando allá. O sea, sí intenté mandar currículum desde este lado, pero me pedían ir. Obviamente, en esa época no había esta parte de tener las videollamadas, no siquiera existía Zoom. Creo que todo era muy presencial. Todo era muy presencial. Las computadoras creo que ni siquiera tenían cámara, algunas sí, algunas no. Entonces, todo era muy, muy presencial, muy analógico de cierta manera. Entonces, pues sí, fue más como la aventura, pero teniendo en mente que yo me quería dedicar a ser planner dentro de la industria creativa o publicitaria. Esto por lo que tú pasaste cuando te graduaste, es por lo que pasan muchas personas cuando se gradúan, ¿no? Y sobre todo personas o estudiantes que viven en la famosa provincia, ¿no? Como le dicen, ¿no? Que no viven en la Ciudad de México, o que no viven en ciudades a lo mejor como Monterrey, como Guadalajara, ¿no? Ciudades medianas. Se gradúan y pronto tienen como esta necesidad o estas ganas de ir a buscar a la gran ciudad estas oportunidades. ¿Qué recomendaciones les darías o qué comentarios les harías a la vuelta de 10 años, ¿no? De haber ya pasado tú por ahí y haber vivido este sueño chilango, entre comillas. Es que el contexto es muy distinto porque en esa época sí intenté hacer prácticas en agencias de publicidad locales, pero no, la verdad no se comparaba. O sea, hacían pósters, lonas, volantes, mucha encuesta y no trabajabas para, como ahora, entendimiento de marcas, arquitectura de marca, construcción de perfiles de psicográficos, etcétera, ¿no? Como que de cierta manera, esa escuela de planning no existía. Sí, muy apenas existía en el país, en la industria de Ciudad de México, porque fue cuando empezó como a tener ese boom. Localmente no lo encontré. Entonces, no fue tanto porque quisiera, es que en Ciudad de México está lo mejor. O sea, tal vez sí, pero sí traté de buscar localmente un desarrollo y empezar a tener experiencia, pero no lo encontré. O sea, mucho fue a través de ciertos proyectos que tuvimos en esa época en la que mucho del conocimiento lo empecé a aplicar y a prueba y error. Literal, pues fue que vas enterándote un poquito más y sí, definitivamente, o sea, la escuela de planning de cierta manera está en Ciudad de México porque allá ya estaba más desarrollado. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí es tratar de ver qué es lo que quieres, ¿no? Tal vez cuando te gradúas no estás muy convencido o no entiendes muy bien. Es que también la ventaja de las redes sociales es que ya puedes tener mucha más experiencia antes de graduarte porque puedes tener proyectos, te involucras más, estás más abierto, tienes un mundo de posibilidades dentro de las redes sociales que antes no había, antes estaba muy limitado, pero pues al final también es bueno que salgas porque te ayuda a estar fuera de tu área de confort. Y es que la verdad no ha pasado mucho tiempo, pero sí estamos hablando de contextos completamente distintos. O sea, sí, en aquellos tiempos, yo creo que el ejemplo que diste de las computadoras, ¿no? Y del Zoom, o sea, sí eran contextos muy diferentes, era un contexto muy diferente al de hoy. Y hoy, de alguna otra manera,
creería que estas ciudades medianas, de las que de pronto se gradúan muchos de estos perfiles, ya están un poco más desarrolladas, ¿no? En este tipo vamos a decirlo así, de profesiones. O también creo que las grandes ciudades o las grandes empresas se han acercado mucho más por todos estos medios digitales, ¿no? De entrada, pues el tema del home office sigue siendo tema para bien en muchas de estas empresas. Entonces, yo creo que de alguna otra manera nos hemos acercado, ¿no? Y también hay personas que salieron de Ciudad de México con experiencia y se han ido a ciertas ciudades a hacerlas crecer con conocimiento, ¿no? Entonces, como que también en la época en la que yo me moví a Ciudad de México, empezaba la oleada de personas, hablando específicamente de Chihuahua, que comenzábamos a irnos a explorar Ciudad de México. Hay una generación, no de un año en específico, pero un rango de edad que nos fuimos a Ciudad de México. Hay mucha gente de Chihuahua en la industria de publicidad, en la industria de mercadotecnia. Sí hay, la verdad es que habemos bastante gente de Chihuahua, como puede haber de otras ciudades, ¿no? Muchos nos hemos quedado, pero algunos otros han regresado. Entonces eso también ayuda a que el conocimiento que se adquirió en Ciudad de México se traslada a las otras ciudades y se complementa con el talento que ya hay local. Entonces, como mi experiencia personal en la época en la que yo me gradué, no había tantas personas que habían regresado a ciudad de Chihuahua a enseñar lo que yo quería aprender. Si bien había otro tipo de áreas en las que sí se estaban desarrollando, pero específicamente en la que yo estaba inmerso, no había tanto, ¿no? Y agrego que así como decía ahorita que la universidad te da estructura mental y capital relacional, creo que salir de tu ciudad, o sea, ir a la aventura como lo comentas, también te abre mucho. O sea, te abre mucho, vamos a decirlo así, la perspectiva, la visión. Te saca pues de tu zona de confort y eso te hace mejorar y aprender mucho, ¿no? Es que también la particularidad de Ciudad de México es que es un monstruo. O sea, es un monstruo vivo, ¿no? Independientemente de las personas, es un monstruo que siempre está vivo, se está moviendo, hay mucho movimiento, hay de todo. Tienes que aprender a lidiar con las personas. La manera en la que nos relacionamos es diferente, la manera en la que reaccionamos es distinto. Entonces, más allá de sobrevivir en el mundo laboral como recién graduado o como profesional, también tienes que aprender a vivir en el día a día de una ciudad que se mueve y que no se va a detener por ti, ¿no? Entonces, o vas a la par o te quedas atrás, ¿no? Y hay personas que también se regresaron a sus ciudades porque fue demasiado para ellos. O sea, y está bien, o sea, cada quien tenemos una manera diferente de adaptarnos. También la gran ventaja que he tenido es que no pierdo mucho tiempo en el transporte público para ir a mi trabajo. No tengo como este tipo de distancias, tanto de distancia como de el caos de hora pico en el tráfico, el caos de hora pico en el transporte público. Entonces, he navegado de cierta manera en mucho menos abrumador como puede ser la Ciudad de México. Y también, digo, como mi corte es mi personalidad es muy curiosa, pues siempre hay algo que hacer, hay algo que observar, siempre está sucediendo algo. Entonces, para mí, como siempre, estar de cierta manera estimulado de algo. Para todos, para todos los que nos dedicamos a la publicidad, o a todos los que hemos estudiado mercadotecnia, a todos los que de alguna otra manera conocemos este mundo, añoramos mucho o respetamos mucho la figura del creativo, ¿no? Y en el mundo de la publicidad están los creativos, ¿no? Y luego vas con un cliente y el cliente te dice, no sé, tú dime, tú eres el creativo, ¿no? O sea, el creativo lo tenemos como arriba de un pedestal, pero luego está la figura del planner que está como escondido, como guardado, casi a la vista de muy pocos, y realmente es una labor o es una profesión, la del planner, que pocos conocen o que pocos conocemos. ¿Qué hace un planner en la industria creativa? Y ya actualmente... Es como todo el mundo quiere ser Checo Pérez, pero no todo el mundo quiere ser un mecánico, ¿no? De Checo Pérez, o el ingeniero de Checo Pérez. El estratega de Checo Pérez, sí. También hay muchos tipos de planners. O sea, tal vez se ha también ramificado mucho el expertise de un planner. Hay planner se dedica nada más a la marca, entender la marca, justo mucho branding. Hay un planner que se dedica más a entendimiento del consumidor, muy etnográfico, muy quali. Hay un planner que se dedica más a la parte digital. Entonces,
Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Yo al inicio también, yo sí todavía sigo como de cierta manera, como me gusta de todo y a veces le meto manos en varias cosas. Yo no sé qué tipo de planner podría llegar a ser. O sea, por eso al final yo hago mi research, hago estrategias también. Y justo también es algo que he estado aprendiendo porque antes el planner se consideraba también estratega, pero actualmente ya hay una estratega y hay un planner. Entonces también se va. El trabajo que tenía un planner antes era más de todólogo y ahora ya se crearon otros puestos, de esta manera, otras áreas que van haciendo, que en conjunto era lo que hacía un planner. Entonces, pero sí somos básicamente ese entendimiento o entender el contexto, la marca, el consumidor, la categoría, hacer research, tanto de escritorio como de estudios, ya sea que también el planner puede hacer estudios o supervisar de cierta manera estudios que haga una agencia de investigación. Entonces, la labor del planner es inspirar. Entonces, al final de cuentas, si bien el creativo es también el creativo, por eso está de cierta manera en este pedestal, porque tú le llegas con todos los ingredientes. Tú puedes llegarle al creativo con los ingredientes y con los pasos de cómo preparar un platillo, pero el chef tiene ese toquecito, ¿no? Ese sazón. Entonces, okay, el creativo es esa persona que le hace sazón, ¿no? O que te interpreta, o que algo sucede en su cerebro, en su mente, que puede crear algo muy abstracto en algo muy conceptual y bonito y entendible. Y por eso hay comerciales tan bonitos que dices, no manches, o sea, ¿por qué no pensé eso antes? Porque está tan a la vista de todos, o puede ser tan común, o lo puedes ver en cualquier estudio, pero un creativo lo supo bajar a un entendimiento masivo, porque al final de cuentas la publicidad es masiva, ¿no? Si bien está segmentada por target, etcétera, pero si sale en la tele, en Canal 5, a cierta hora del día estás teniendo un escopetazo, ¿no? Entonces, es como esa manera de interpretar, ese sazón que le puede dar a la información. Pero al final del día, yo creería que el planner establece hasta cierto punto los límites, ¿no? Porque, digo, la creatividad es un término muy subjetivo, pero yo creería que una buena idea, un buen creativo, pues es la persona que genera las ideas, que crea estas ideas, que le pone este sazón, pero que al final del día genera ideas accionables, o sea, ideas funcionales, es más bien la palabra, ¿no? Porque una idea que no le ayuda a un negocio a acercarse a un objetivo, pues, por más, o sea, no es una buena idea en la práctica. No, claro, pero es que también la creatividad detona resultados inesperados. Puedes ir en un camino y tener todas las bases para llegar hacia un destino, pero creativamente te puede detonar una chispa que es por otro camino totalmente distinto, otros temas totalmente separados a lo que venías inicialmente, pero también como planner puedes aceptar y decir, hace sentido. Y ya por esto, o sea, porque también el planner tiene mucha información en la mente, o tiene mucha información a la mano, o investigó tanto, pero solo llegó a sintetizar por un camino, ¿no? También no puedes irte por tantas cosas porque desvías, no hay un enfoque específico, pero a veces el creativo saca otra cosa, lo inspiraste a través de estarle dando vueltas al peloteo, lo que sea, que puedes llegar a decir, no tiene nada que ver con el brief que yo te di, pero hace sentido porque hay algo ahí que en mi research lo vi, lo detecté, tal vez no lo consideré tan importante porque X o por Y va por acá, o al revés, también el planner llega con un brief y a la hora que estás en el peloteo con el creativo te vas dando cuenta de que el brief era otro. Entonces, justo en esa reunión vas sacando otra información que tenías guardada y a veces al creativo le es más interesante eso que tenías tú a un lado. Ya. Pero sigues tú siendo... Por eso la labor del planner es tan importante, porque es esa persona que puede regresar a escarbar en su archivo mental o archivo de presentaciones o de sus notas y poder encontrar otra información que se va uniendo. Entonces, por decir algo, de nuevo al ejemplo de ser chef, no es a esta persona le gusta el cilantro, por decir, no va a echar a perder la receta, pero podemos meter otro ingrediente por esto y por esto. Entonces, al final es
lo bueno y lo malo, se puede decir, de la creatividad, que puede ser muy fácilmente juzgada porque pues es como que se te ocurren cosas, pero no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo que llegues a tener un insight, no es tan sencillo que puedas llegar a tener una campaña memorable, no es tan sencillo, aunque el insight puede ser muy sencillo o lo puedas entender muy rápido, pero es la chispa la que es la mágica de cierta manera. ¿Cómo se miden las ideas en la industria creativa? En la agencia en la que estoy, en FCB, tenemos una escala creativa. Sí hay del 1 al 6 en el que hay ciertos parámetros, ¿no? Y va desde esto no cambia, no mueve nada, nadie es imperceptible, cumple su objetivo, está bien. Hay de lo más chafa, ¿no? Hasta lo más cool de esto sí cambió una manera de comportarse, esto sí cambió tal vez dentro de la cultura, esto sí dio de qué hablar, ¿no? O sea, esto sí me movió una fibra y tienes que ser, a veces somos muy, muy objetivos de decir, ¿estamos cumpliendo con estos parámetros internos o no? Entonces, también es mucho de ser honesto con nosotros mismos, sabemos que esa idea no va por ahí y tratar de abrirlo, ¿no? También, obviamente, cuando juegas con las ideas o cuando juzgas ideas, tienes que tener ese tacto de poderlo decir de una manera correcta para no ofender a quien se le ocurrió, ¿no? Porque a veces es como un bebé, ¿no? Es hablando de bebecitos, pero es como tu creación y tiene que ser muy sutil. Porque al final es construir, no destruir, ¿no? Y sí tiene que haber esta medición y justo para mí esa es la creatividad que más puede llegar a ser trascendental, es la que cambia conductas, pensamientos, cambia algo dentro del segmento, del target al que les vas dirigiendo, ¿no? También por eso a veces soy muy comentarios que a veces a mis padres no les parece mucho, porque sí podemos hablar de esta campaña ha ganado un chorro de premios de publicidad al nivel del mundo, wow, qué talento, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto a personas fuera de la publicidad si conoce la campaña, si conoce la marca o no, ¿de qué? No, está padre. Para mí eso no, aunque ganes todos los premios del mundo, pero si no estás generando conversación allá afuera orgánica, no tiene caso, porque estás haciendo publicidad para publicistas o publicidad para gente que está en el medio y que te aplauda gente del medio. Entonces, pero no, o sea, tu trabajo es que la marca sea reconocida allá afuera y cumpla con los objetivos de negocio y sea relevante para el target y el consumidor, ¿no? Y eso es muy difícil. Las personas no se acuerdan de las campañas, las personas no recuerdan muchas cosas que nosotros damos por sentado y que creemos que automáticamente un premio valida tu trabajo como creativo, y la verdad es que no. Yo creo que en muchos aspectos y en muchas industrias hemos caído, ¿no? En ese, no sé si llamarlo error, o en esa necesidad de buscar los premios, de buscar los programas, los reconocimientos, y de alguna otra manera como olvidamos lo importante, ¿no? Por ejemplo, en temas de emprendimiento, de pronto hay proyectos que se la viven buscando, ¿no? El ganar premios de emprendimiento, ganar premios que les ayudan a seguir, cuando pues realmente lo que tienen que buscar es conseguir clientes que estén dispuestos a pagar por su producto, ¿no? Y en muchos otros, o sea, en muchas industrias es eso, ¿no? Como que de pronto nos perdemos queriendo ganar el premio, queriendo cumplir los requisitos para cierto reconocimiento, cuando al final del día lo que tú haces pues tiene un objetivo concreto, tiene un objetivo funcional, que es lo que te debería quitar el sueño. Y la verdad es que está bien, porque también es una manera de que reconozcan tu trabajo, ¿no? Y hablando o sea, es como si gana una película un premio, un Oscar, y no te gusta la película, pero hubo algo técnico en esa producción que por eso es que lo gana, ¿no? Cumple un rol, pero no considero que no debe ser el parámetro principal para medir la efectividad de una campaña o si la campaña es realmente exitosa o no. O sea, y yo sí choco mucho con eso, o sea, en términos, porque yo soy el planner y busco el negocio, ¿no? Yo trato de que al cliente le haga sentido en su negocio, porque el cliente está bien que ganes premios. Hay muchos clientes que sí invierten para que tú como agencia, tú como equipo creativo ganes premios y le ponen dinero a las inscripciones y todo. Pero hay otros que dicen, no, es que no, cúmpleme mis objetivos de negocio, y si eso también te da para que ganes un premio, está interesante, pero también de este lado de por ejemplo, yo como planner, que tengo que justificar
de cierta manera por qué le conviene a la marca tener ese tipo de campañas, sí me causa de cierta manera ese conflicto, pero obviamente añoras también llegar a ganar ese tipo de reconocimientos, ¿no? Añoras, porque también tu trabajo es inspirar a los creativos y que los creativos se dediquen a pensar cosas muy chingonas y evitar el sobretrabajo de tener que ellos buscar por su cuenta. Si bien está bien que ellos también tengan como esta iniciativa de buscar y entender y tratar de empaparse más, pero es satisfactorio cuando tú como planner logras inspirar a un equipo y un equipo logra sacar una campaña en la que dices, qué padre, o sea, todo mi research está ahí de una manera muy diferente, ¿no? Porque ellos lo verbalizan de una manera distinta, el concepto creativo no es el mismo que el concepto estratégico, etcétera. Pero sí es un orgullo decir, logré inspirar a otras personas a que logren eso tan cool, ¿no? Bonito, interesante, etcétera. Hablando de ideas y de clientes, ¿cómo se debe presentar una idea? Entendiendo que es un concepto de pronto que puede ser muy abstracto o muy subjetivo, ¿no? Y ¿cómo le haces para presentar una idea para no dejarla en el terreno del me gusta o no me gusta, ¿no? Ante un cliente? Porque al final del día el cliente, por más grande que sea, por más corporativo que sea, es una persona la que está del otro lado, ¿no? Que tiene sus miedos, tiene sus fobias, y si a lo mejor pones un color o una idea que hace que se acuerde de algo de su infancia, te puede mandar al carajo una campaña. También puede llegar a ser un trabajo en conjunto. Sí, es bueno también involucrar a los clientes en los procesos en algunos momentos, porque también cada cliente es distinto. También como yo como persona, por ejemplo, yo soy mucho más de cierta manera analítico, pero la parte de creativa visual sí se me complica, y también así son los clientes. Hay clientes que se les complica mucho imaginarse los conceptos. Si le lees el TVC, por ejemplo, o le lees la escaletilla o lo que va a venir dentro de la campaña, por decir un ejemplo de una ejecución, hay clientes que batallan mucho para entender a qué se refiere. Entonces tienes que poner referencias. Pero hay otros clientes que cuando les pones referencias se lo toman literal y piensan que va a ser exactamente igual. Entonces se friquean. No. No, pero es una referencia, o sea, es más o menos. Entonces tienes que aprender mucho a leer al cliente o tener como una confianza con él para saber cómo él va a entender lo que le vas a decir, pero siempre tiene que venir justificado. Estamos llegando con estos mensajes porque al consumidor le fue relevante por esto y por esto. Porque en la categoría tus otros competidores están en estos territorios y nosotros podemos entrar aquí porque los valores de la marca hacen sentido con los valores de la marca por esto y por esto. Entonces es como unir puntitos y áreas de oportunidad de la parte estratégica o la parte de planning, y creativo lo interpreta de una manera, ya sale con el TBC de 20 segundos, pero cuando el cliente ya entendió por qué, por ejemplo, sale un chiste, o por qué sale cierto tipo de persona, por qué sale cierto elemento dentro de la campaña, sabe que viene de alguna parte. Pero a la hora de presentar las ideas, sí es necesario entender cómo es que el cliente visualiza lo que le estás diciendo. Hay unos que con que se lo platiques así, claro, le entienden perfecto y no hay ningún problema. Hay otros que son muy complicados. Hay unos que sí a ellos sí los tienes que tener un poquito más involucrados para que se sientan seguros, porque obviamente entendemos, el cliente no quiere ser cliente, ¿no? O sea, me refiero, no quiere ser llamado cliente o te estás clienteando, sino ellos también tienen que cumplir con objetivos. Claro. Ellos también tienen arriba superiores o la marca le exige que tengan que cumplir con números, con ciertos KPIs, etcétera. Entonces ellos tienen que ser los protectores de su marca. Entonces al final de cuentas ese trabajo en equipo de sí te estoy cumpliendo con lo que tú requieres, pero también estoy cumpliendo con lo que el consumidor quiere, ¿no? Es también tener este tipo de diálogos, este tipo de acercamiento, de involucrarlos, de tenerlos como un poco también sensibles de cómo es el proceso para la idealización, desde el research, conceptualización y la idealización. Dentro de la vida de un planner, dentro del día a día de un planner, una de las cosas con las que vive constantemente, o una de las verticales que estudia constantemente, son el tema de las tendencias. ¿Qué es una tendencia? Híjole, es que también esa palabra también tiene muchas interpretaciones. O sea, una tendencia es algo que va a suceder. ¿Algo que va a suceder? Sí, porque es una tendencia, está yendo hacia un momento. Okay. Muchas veces se confunden tendencias con manifestaciones culturales.
Las manifestaciones culturales ya están presentes y ya están dentro de nosotros. Habemos, dice el otro. Hay momentos en los que creemos que nos llegan tarde. Para nosotros es nuevo, pero ya en el mundo ya está. Entonces, yo puedo pensar que es una tendencia a ciertas cosas, pero no, en el mundo ya está presente, ya no es tendencia, ya es una realidad. Entonces, o sea, ¿una tendencia se convierte en una manifestación cultural? Sí, tendría que ser. O una tendencia desaparece. O sea, las tendencias pueden llegar a desaparecer porque no tuvieron la suficiente abstracción, no permeó en la cultura, no permeó en las personas. Las personas lo agarraron un momento y desapareció. Entonces, hay tendencias que son efímeras o que son muy cortas. También hay tendencias que llevan 10 años siendo tendencias, ¿no? Es como, a veces ves los estudios o estas... estos reportes anuales de tendencias. Y dices, es que lo llevo viendo 10 años, nada más que le cambian el nombre. Ok. Entonces, también es muy, muy importante entender que puede ser algo que viene, está a lo lejitos y se va a hacer realidad y que ya está hoy presente, pero nosotros no lo hemos aplicado, o nuestra marca, o la cultura, o el país, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí es bueno estar muy atento a lo que sucede. Que sucede en el mundo, o sea... ¿Qué genera una tendencia? ¿Qué la detona? O sea... Es que pueden ser los avances tecnológicos, pueden ser... no sé, por ejemplo... Es una combinación, ¿no? De factores. Del contexto con las generaciones, con el comportamiento. ¿Te acuerdas de los challenges, no? Icebox. Había un chorro de challenge. Cuando empezaron a hacerse esos challenges era una tendencia, ¿no? Y después se volvió ya una manifestación de ya había challenge de cualquier cosa. Entonces ya es un presente, no es algo que viene, sino ya está. O los flash mob en su época y se perdió. Ahorita, por ejemplo, lo de la inteligencia artificial podría estar como en ese límite de tendencia a realidad. Si bien ya está... Que es algo que ha caminado muy rápido, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Rapidísimo. Y también el metaverso, aunque yo también a veces difiero... Pero es más como cuál es la definición de cada una de las personas o qué es lo que está viendo dentro de ese tema, ¿no? Para mí el metaverso es algo que ya viene Habbo Hotel en los 2000 y Second Life, ya había como un tipo de metaverso, llegas, un avatar virtual, salas de Hobbit, etcétera. Entonces, pero hay quienes lo ven como algo del presente, ¿no? Porque también la manera en la que se masifica es distinto. También tiene que ver mucho con la masificación, ¿no? Es que si... se queda en un nicho, es difícil, ya sea que ese nicho lo mantenga a largo plazo, ya sea a niveles económicos altos que son nichos, pero que tienen como pueden mantenerlo a largo, o se masifica y lo adoptan las personas y ya la tendencia se volvió una realidad o una manifestación cultural actual. Pero entonces las tendencias, de acuerdo a lo que estás diciendo, se pueden generar. Si tienes el recurso y la exposición suficiente, puedes tú generar una tendencia. Sí, hay tendencias que son espontáneas que no sabes por qué. Porque, como lo de... No sé si viste el Grimace, el personaje de McDonald's que cumplió años en junio. McDonald's sacó una bebida especial, un tipo frappé morado. Y en TikTok y en Reels comenzaron a hacer algo muy macabro, ¿no? Entonces se volvió como tendencia. Y la marca obviamente no lo creó. La marca no esperaba que las personas hicieran ese tipo de contenido. Entonces fue espontáneo. Pero puede haber otras tendencias en las que alguien se dio cuenta que estaba sucediendo A, B y C. Ok, lo junto, lo transformo y creo algo que puede ser relevante, porque hay manifestaciones actuales que dictan que esto podría ser relevante, la manera en la que se transformó. Entonces es que la verdad es que las tendencias pueden venir de todos lados. Pueden ser unas... Para una marca, ¿cómo... Bueno, primero, ¿una marca debe subirse a cualquier tendencia o debe subirse a las tendencias? ¿Cómo determinar a qué tendencia subirse, cómo no subirse? Porque de pronto, no sé si te acuerdas que también hace no muchos años de pronto todos los negocios se empezaron a llamar con IA. La juguería, la juguetería, la mezcalería, la cervecería, todo. Entonces, pero igual, son temas que pasan, ¿no? Y de pronto si te subes a una tendencia y montas todo tu negocio, todo tu modelo de negocio, todo tu modelo de comunicación alrededor de esa tendencia, y no es algo que tú realmente, en lo que tú realmente crees, en lo que tú realmente vives, pues puedes quedar muy mal parado con el paso del tiempo. Es que
tienes que entender tu marca. También ver en tu marca en qué territorios puede estar. Hay marcas que son más lúdicas, que sí pueden jugar y pueden arriesgarse a subirse a la tendencia. Por ejemplo, Bachoco lo hace muy bien, ¿no? Sí. Bachoco, aunque de pronto leen los comentarios y dicen, ya si lo sacó Bachoco, es que ya no es tendencia, ya pasó. Pero hoy tú dicen, qué padre, o sea, pero al final de cuentas sí están muy, muy pilas con el presente y esa marca lo puede lograr hacer. Hay otras que lo intentan y como que es que tú como marca no eres ese perfil. Y también a veces hay moneda al aire, es que te funciona, es que no te funciona, pero sí tienes que entender muy bien tu marca, o sea, es conocer tu marca, es como tú como persona, es también en qué tipo de tendencias me voy a meter. Voy a hacer un Harlem Shake, que ya también fue hace un chorro de años, o mejor me meto en otro tipo de tendencias, o sea. Y entender que hay distintos tipos de tendencias, claro, ¿no? O sea, claro. hay tendencias culturales, tecnológicas de moda. Bla, bla. Y de pronto estas tendencias mucho más cargado a lo tecnológico, mucho más cargado al tema de los usos y costumbres, es de pronto lo que, o sea, creo que de ahí puede salir información muy valiosa que te permita sí hacer negocio. Literal, estaba leyendo en Twitter ayer de cómo, pues que ahora seguramente puede ser negocio crear depósitos para almacenar restos de ovnis, ¿no? De extraterrestres, porque, o sea, hay temas que si los sabes ocupar bien o si sabes moverte bien, puedes ser de los primeros jugadores y montar negocios, ¿no? Pero ya son, vamos a decirlo así, tendencias mucho más profundas, que van más a lo que está pasando en el mundo o a cómo se va a mover el mundo. Y es que también que se puede ramificar, o sea, una de las tendencias que ya no es tendencia, pero las colaboraciones. Hace unos 10 años no pensabas que Metallica iba a sacar un disco en el que iba a estar Juanes o Bad Bunny, creo que estuvo, o J Balvin, no sé cuál de los dos, pero nunca lo pensabas. O sea, Metallica con un género más urbano, pero hubo esas colaboraciones y cada vez más colaboraciones y cada vez más colaboraciones de diferentes, que después se pasó a las marcas. Ya ves marcas de lujo con marcas de no tan lujo, o Lego con Adidas, Nike con 7-Eleven. Exacto. Entonces los tenis de concha, ¿no? De pan dulce. Entonces esa tendencia se fue mutando a ya no ser simplemente en música, sino en marcas, pero también puede ser en colaboraciones o en programas, en sketches, lo que sea. Entonces se van uniendo, o sea, hasta los podcasts ves a un actor hablando con otro actor que tú no sabes ni que se conoce. Lo que me refiero es que también los mundos van chocando y se van borrando las fronteras de los temas, se puede decir, o de los géneros. No sé cómo se me fue la palabra en este momento, pero eso antes era una tendencia, ahora ya es una manifestación. Ahora ya no te sorprende que tal y tal tengan una colaboración, pero hace 10, 15 años era impensable que sucedieran ciertas cosas. Empezó como una tendencia que ahora ya se volvió una cotidianidad de cierta manera. Ya no te sorprende. Y de alguna otra manera nosotros como ser humano vamos perdiendo... no diría la capacidad de asombro, más bien nos vamos acostumbrando, ¿no? A todo lo que va sucediendo y por eso se tienen que dar estos choques para generar cosas nuevas que nos vuelvan a sorprender. En su momento Edgar Secay pues era... O sea, lo que llegó a ser Edgar Secay, ¿no? Pero ahorita tú puedes ver, o sea, un video de una persona, de un Edgar que se cae en el río, no sería para nada lo que llegó a ser, ¿no? O sea, entonces entiendo que el choque de estos mundos es necesario para poder generar estas nuevas ideas, estas nuevas manifestaciones que nos asombren. Es que es también es un reto también para los creadores o la industria creativa, porque tienes... Por un lado, un TikTok donde te ríes 5 segundos, jaja, y luego les cambia, jaja, jaja. Pero de otro lado tienes una película como Oppenheimer que dura 3 horas y aún así estás sentado y tu spam de entretenimiento tal vez en tu celular es muy corto, pero te sentaste a ver una película de 3 horas y la aguantaste, ¿no? Entonces es como esos extremos en el que muchas personas piensan que ni siquiera tiene que ver con las nuevas generaciones, sino piensan que las personas ya no tenemos
los niveles de atenciones que teníamos antes, donde podíamos sentarnos y ver cierto contenido ciertas horas, ¿no? Es también por eso el béisbol es uno de esos claros ejemplos en el que tuvieron que poner reglas de tiempo, porque las nuevas generaciones ya no están dispuestos a ver un deporte 3-4 horas o hasta que se acabe, ¿no? Uh-huh. Ahora ya pusieron estas restricciones que si bien sigue durando mucho, pero ya no es tanto como antes, porque ya la atención de las personas, porque es la manera en la que consumimos el contenido, la manera en la que vemos lo que nos gusta. Pero también se me hace muy irónico porque YouTube, me he dado cuenta que en YouTube antes había videos de 5 o 10 minutos, creo que era lo máximo. Sí. Y ahora puedes ver uno de 30 y como en este podcast vamos a hacer 1 hora. Pero también es entender qué está buscando la persona en ese medio y si es es un reel, está bien, está cool, o sea, pero ya puedes aventarte 3 horas viendo 50, 100 reels y cuántos recuerdas. O sea, obviamente si los tal vez los compartes o los guardas, pero sí está cambiando mucho la manera en la que consumimos y la industria creativa tiene que adaptarse o se va adaptando a todo ello. Ya nos estamos acercando al final de esta conversación. Tienes 10 años, poco más de 10 años en la industria. ¿Cómo ha cambiado la industria de la creatividad, la industria de la publicidad en estos 10 años? Mucho. Cuando recién entré a la publicidad y todavía hasta hace algunos años, los creativos pensaban mucho en función de un comercial de televisión. Y con base en eso ya bajaba las diferentes piezas o los diferentes puntos de contacto. Ahora muchas marcas ya no invierten en televisión. Uh-huh. A menos que sea una marca de consumo masivo o tenga ciertos presupuestos, pero ahora ya piensas en términos de posteos. O sea, ya también es más complicado para los creativos estar pensando en contenidos semanales, parrillas mensuales o bimestrales o como se manejen dentro de su proceso. Y eso ya ahorita es muy rápido. O sea, en ese aspecto, ¿no? También la manera en la que la manera en la que consumimos el contenido tienes que ser muy rápido. O sea, justo los 5 segundos o los 3 segundos de YouTube, ya son, mínimo 5 segundos de YouTube de que tienes que cachar. Si no, no te vas a aventar los 30 que restan. Entonces, es adaptarte mucho a los medios, a las plataformas. También la manera en la que consumimos como personas. Ya antes era la comunicación de una sola vía. Yo, marca, te digo cosas, pero yo no escuchaba lo que tú decías. Si me querías mandar un correo, si me querías mandar una carta o llevar por teléfono, tal vez. Pero ahora tienes que ser mucho más abierto a saber, mucho más abierto a lo que están diciendo allá afuera. Y no necesariamente lo están diciendo a ti como marca directo, sino en general, en qué es lo que las personas conversan entre ellas y qué rol está teniendo tu marca. Entonces, la verdad es que ha cambiado mucho. Sí es algo totalmente distinto, aunque siendo honesto no está tan lejos. O sea, no es como que fue el siglo pasado, fue hace 30 años, 20, ¿no? O sea, fue simplemente antes de TikTok. O sea, antes de TikTok, hay un antes y un después de TikTok en la industria del entretenimiento o del consumo de contenido en digital. Y TikTok, si bien antes era otra marca, Musical.ly creo que se llamaba, y lleva ya bastantes años, pero el boom que tuvo principalmente a raíz de la pandemia, y fue 2020, que también la pandemia cambió mucho. Otro tipo de cambios que hubo, que fue un parteaguas en términos de cómo nos relacionamos con digital. Las personas de mayor edad o de generaciones mucho más longevas tuvieron que adaptarse a digital sí o sí, porque era la única manera que pudieron hacer ciertas actividades que tal vez si no hubiera sucedido la pandemia no hubieran podido acercarse a plataformas que ellos consideran que era solamente para chavos. Aprendieron que también para ellos hay cosas, y ellos también empezaron a exigir que ciertas marcas, ciertas plataformas, lo que sea, se adaptaran a sus necesidades. Entonces ha cambiado y eso también está interesante porque son retos tanto como planner de, si bien hay cosas que cambian muy poco, pero hay otras cosas que van cambiando muy rápidamente, y si tienes que estar con esta curiosidad y la verdad es que es un gusto tener este gusto por aprender y por curiosear y por observar y por estar siempre, pues no puede estar totalmente actualizado por todo lo que sucede
en tantos lugares, pero sí es interesante el reto que viene hacia futuro ahora con la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial estamos viendo todavía la puntita, yo creo, de todo lo que va a ser. Pero a diferencia de otras revoluciones, como por ejemplo el metaverso, ¿no? O otros cambios tecnológicos como el metaverso, yo creo que la inteligencia sí ha roto. Estás perdido diciendo cosas ahí. Roto los esquemas sobre cómo generar como este tipo de disrupciones, ¿no? Porque por lo general las tecnologías llegan, generan mucha expectativa y luego se calman, ¿no? Y luego ya empiezan a madurar. Y en este caso yo creo que ha madurado muy rápido. O sea, hemos visto cómo evoluciona y ya nos está dando soluciones muy concretas, muy efectivas, muy eficientes a muchas situaciones o a muchos problemas que tenemos en el día a día. Y uno de los factores que también ayuda a esto es la masificación. Entre más personas tengan acceso a este tipo de herramientas, se experimenta más y se acostumbran más y hay más inputs, más aprendizajes. Cuando sí se llega llega a ciertos nichos más pequeños, tarda más en explotar de cierta manera o en hacerse popular o ser disruptivo, porque solo ciertas personas, por ejemplo, los lentes de realidad aumentada de Apple están muy cool y así, pero el grueso de población creo que va a ser, si mucho, el 5% de la población que va a poder comprar un dispositivo de 30,000 pesos nada más para tener como esa interfaz, ¿no? Entonces, pero yo creo que, o sea, digo, y va relacionado con lo que dices, ¿no? El 5% a lo mejor va, y de hecho creo que te fuiste muy alto, ¿no? Sí, nomás por... Pero ese porcentaje muy pequeño de personas que puedan llegar a tener acceso a esa tecnología, más allá de ese porcentaje, yo creo que lo que va a ayudar a que pase es que muchas más personas van a voltear a ver, por ejemplo, los lentes de Meta, ¿no? Y que son lentes mucho más económicos. O sea, ahí creo yo que, por ejemplo, se empieza a ver esa tendencia o sea, se empieza a ver ya cómo se empieza a consolidar, pues, ¿no? O sea, empezamos a caminar hacia allá. Y la gran ventaja de lo que a mí me gusta mucho también del Internet es que, hablando de Internet como una plataforma, ¿no? Te sorprende. O sea, lo que tú no te imaginas va a suceder. Eso es también lo mágico, ¿no? Es tal vez... y de nuevo este caso de McDonald's con el personaje... Le salió otra cosa, lo puso relevante, estaba en tendencias, había mucho contenido, etcétera. Lo hacían niños, lo hacían adultos, lo hacían todo tipo de personas y no lo controlas. Entonces es mágico cómo las personas adoptan ciertas cosas y lo transforman y crean cosas nuevas que quienes lo conceptualizaron o quienes lo pusieron al alcance de ellos no se imaginaban que podía llegar hasta allá, ¿no? Entonces eso es muy, muy padre y también muy alentador en términos de, si bien cada vez estamos más abiertos, cada vez hay más cosas que ver, quiero creer que siempre habrá algo nuevo, porque las personas, justo la creatividad es mágica y te va a llevar a encontrar puntos o reciclar, ¿no? Algo que, por eso es mucho esto de como te inspires y transformes, copies. El roba como artista, ¿no? Ajá. O sea, sí, al final es reciclado de ideas. Y está muy padre. Entonces es algo muy, muy interesante como las personas o el mundo principalmente el Internet sorprende, y eso hay que seguir atento a ello. Carlos, ya para terminar, Charlie, tienes 10 años dedicándote a la industria creativa, tienes 10 años estudiando a las personas, estudiando comportamientos, estudiando tendencias. Me gustaría que me dijeras 4 cosas que has aprendido de las personas. ¿Cómo somos las personas? Sorprendentes, curiosas. ¿Por qué sorprendentes? Por lo que te digo. O sea, lo que te decía este último ejemplo de... Tú puedes suponer cosas, pero hasta que las personas lo tienen en sus manos y se apropian de ello. No sabes cómo... No sabes qué les pueda detonar y qué puedan sacar de ello, ¿no? Ok. Es
también la resiliencia, ¿no? A partir de la pandemia nos mostró que tuvimos que adaptarnos a ello, y si bien lamentablemente hubo personas afectadas y que aún en esta época siguen teniendo secuelas de eso, pero muchas otras salieron adelante, y fue esta parte de no dejarse caer por algo que nos afectó a todo el mundo. También esa resiliencia, que también es una palabra que se puso mucho de moda en los últimos años. Y ya no sé cuál otra podría ser. Sorprendentes y resilientes. Sí, y sí, pues que no todos son curiosos, pero tal vez no todas las personas lo son o no se dan cuenta, pero sí es disfruta lo que te hace ser tú, tu individualidad, ¿no? Creo que es, y ya creo que ya nos pasamos del tiempo, pero creo que también el mundo digital nos ha ayudado a no encasillarnos en algo, ¿no? Antes éramos, por decir algo, o punks, o metaleros, o rancheros, o esto. Ahora podemos ser todo, ¿no? Y es bueno que exploremos y que queramos hacer lo que queramos hacer, o lo que nos guste, aunque consideremos que tal vez no, pero es bueno que tengamos esta curiosidad. Leo, nuestro productor, en los últimos meses ha cambiado mucho su playlist de Spotify, y ya Peso Pluma ocupa buenos lugares ahí, ¿verdad? A mí me gusta mucho ese meme de todo lo que te perdiste por andar de rockerillo, ¿no? Todas las cumbias que no bailaste. Charlie, pues muchas gracias por habernos acompañado. La verdad disfruté mucho la conversación. Creo que salieron muchos puntos de interés, y seguramente después podremos volvernos a sentar. Muchas gracias, Nacho. Es muy bueno platicar contigo, y espero les haya ayudado de algo esto, y siempre estoy muy contento de que me inviten a ese tipo de actividades, compartir un poco de conocimiento y también seguir aprendiendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Adiós.